Continuando con el tema 1.07, bases de modelado para la generación de familias 3D, en este video vamos a ver los conceptos básicos de las familias 3D. Para esto vamos a ver cuáles son las herramientas básicas de modelado, en este caso de modelado 3D y de detalle para familias 3D. Tenemos por un lado, en cuanto a los sólidos, las herramientas de extrusión, la herramienta de Blend, Revolve, Sweep and Sweep Blend. También por otro lado, a su vez, tenemos los void, que son los huecos, con las mismas herramientas. Para esto vamos a abrir el archivo 1.06, generación de familias, ejemplos, para mostrarlos de manera práctica qué diferencia tiene cada uno. Para esto tenemos algunos ejercicios previamente creados para poder demostrar la diferencia de las formas de creación. En este caso vamos a empezar con la extrusión, que es la forma más sencilla. En la mayoría de herramientas va a aparecer esta nueva ventana que aparece para poder apoyarnos para la creación de las formas. En este caso tenemos un ejemplo más concreto en donde, como podemos ver al seleccionarlo, dice editar extrusión y aquí lo que hicimos fue generar una extrusión a partir de un óvalo. Tenemos ciertas restricciones iniciales, finales, que después se pueden cambiar por parámetros. En este caso estamos diciendo que es un sólido y que no es un hueco. Y bueno, por la parte del blend tenemos este ejemplo en donde si lo vemos en 3D podemos darnos cuenta que tiene una cara inicial diferente a una cara final. Vamos a tener la oportunidad de generar una cara en la base y una cara en la altura superior. Prácticamente esa es la opción que vamos a poder tener con Blend. En cuanto a Revolve o Revolución, vamos a tener la opción de poder generar una forma 3D a partir de un eje de referencia, ¿no? Para esto nos vamos a ir a la planta y vamos a decirle que nos permita editar el Revolve. Vamos a poder ver que lo único que necesitamos es un perfil y el perfil lo que va a hacer es que a partir de su eje de trabajo va a rotar los 360 grados para poder generar un sólido. Por otro lado, también tenemos la opción de sweep, lo que va a generar que a partir de un perfil y un camino vamos a poder generar diferentes tipos de modelado. Tenemos este ejemplo realizado en donde podemos ver que nuestro path o nuestro camino es justamente el óvalo que tenemos aquí y nuestro perfil nosotros lo definimos de esta manera, por lo cual al tener completado el modelado vamos a poder generar este tipo de superficies de manera más sencilla. Por otro lado, también tenemos la opción del Sweep Blend, que lo que hace es juntar justamente estas dos herramientas, tanto el Blend como el Sweep, para poder generar, en este caso, un perfil tanto con caras variables, la cara inferior con la cara superior, y además poder crear un perfil a lo largo de un camino, ¿no? Para esto vamos a editar el sweep para que podamos verlo. Este es el camino que se seleccionó y como podemos ver tenemos tanto el perfil inicial como el perfil final, lo que nos va a permitir poder generar elementos variables. Por otro lado, también tenemos la opción de los voids en sus similares y lo que van a permitir es generar huecos a partir de los sólidos. En este caso tenemos un ejemplo muy concreto aquí en la extrusión, en donde, como podemos ver, está aplicado un void, ¿no? Si lo selecciono, me va a aparecer que es un void. Tenemos por otro lado aquí otro void aplicado justamente para poder generar un recorte en la parte inferior y nos va a poder permitir modificar nuestros sólidos con una mayor complejidad. Por otro lado, también tenemos en la cuestión anotativa herramientas de detalles. Estas herramientas de detalle nos van a servir para poder mejorar nuestra documentación. Dentro de estas tenemos las líneas simbólicas, el texto, la región con máscara y los elementos cargables. Obviamente también en la sección de modelado tenemos también la forma de poder cargar familias dentro de familias, que ese es un tema mucho más avanzado. En este caso, dentro de la anotación lo que nos van a permitir es poder generar texto, como ya lo he indicado, con diferentes formas de poder colocar parámetros, líneas simbólicas que nos van a poder permitir ejemplificar elementos cuando estos sean muy detallados y queramos que en una vista sea mucho más reducido su calidad de detalle, podemos utilizar las líneas simbólicas o en este caso para las cuestiones MEP podemos simplificar una conexión o una llave de paso con una línea simbólica o con
en este caso una simbología. También tenemos la opción de Masking Region, lo que nos va a permitir es poder generar una región de máscara para que no sean visibles algunos elementos dentro de la vista en plano. Por último, también tenemos los componentes de detalle, que son familias anotativas que vamos a poder colocar en los elementos. Obviamente también de todo esto va a depender el nivel de detalle que queramos utilizar. Para esto voy a cargarlo en un archivo para que podamos ver la diferencia que tiene esto en un proyecto, y voy a cargarlo al proyecto. Como tenemos un símbolo, podemos ver que adoptó la escala real de la simbología. En este caso, si lo reduzco, se reduce la simbología. Podemos ver que tenemos diferentes grados de detalle. En este caso tenemos el grado de detalle bajo, el grado de detalle medio y el grado de detalle fino. Nuestro ejemplo de la mesa, en donde al aplicar el Mask Region nos va a permitir ocultar esta parte reflejada de las sillas. Si nos vamos a una vista 3D, podemos ver que se encuentran estos elementos dentro del proyecto.